Y ahí estamos, y arrancamos en 3, 2, 1, por fin. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Instagram Live. Hemos tenido problemas de conexión de todo tipo y lugar. No todos, debo decir, son de responsabilidad nuestra. El señor Instagram y el señor Facebook tuvieron una caída hará media hora y eso nos dio bastante adrenalina, tanto a mi invitada como a mí, para lograr finalmente conseguir este vivo. Bienvenidos a todos a un nuevo IG Live de Síntesis Mundial. Mi nombre es Emilio Ordóñez y hoy estamos tratando nuevamente, ¿quién lo hubiera dicho?, un tema que parecía que estaba totalmente opacado por el coronavirus, por la pandemia, y finalmente vuelve a la palestra con todo su poder, con toda su repercusión, a partir de otra medida, una más de Boris Johnson, el primer ministro británico. Pero para hablar de esto, tenemos acá una experta en política británica. Ella es periodista, se llama Celia Massa, es periodista, es corresponsal del diario El Confidencial, del diario La Razón, es analista de estos temas, justamente viene siguiendo desde hace cuánto. Celia, buenas noches para vos. ¿Desde hace cuánto estás siguiendo esto? Pues como corresponsal llevo 13 años y del Brexit desde el primer segundo, o sea, muy intenso todo. Claro, claro. Entonces, has estado justo en todo el proceso desde que nació hasta este recorrido. Sí, no parado, estoy como adicta ya a esta serie de Netflix. Sí, me imagino que los ingleses no lo deben estar disfrutando tanto como vos, me imagino, pero bueno, vamos a arrancar este diálogo que vamos a tener en realidad, un poco para ir desgranando a qué se debe estas nuevas medidas que ha tomado Boris Johnson, pero para empezar un poquito a eh, desgranar por el principio, contanos un poquito para toda la gente que por ahí no sigue estos temas con asiduidad, en qué es el Brexit en realidad, cuál es el sustrato de lo que es en este proceso largo del Brexit. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de verdad por tenerme con ustedes. No, por Un favor. honor estar en esta conversación. El Brexit viene a ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de un referéndum histórico celebrado en el 2016, que por muy poquito y en circunstancias muy cuestionadas, porque el hecho de que se mintió en la campaña está ahí, es publicado, es ya oficial, los británicos decidieron salir de la Unión Europea. En esas circunstancias hubo mucha gente que ni siquiera sabía muy bien lo que estaba votando. Había mucha gente que se pensaba que era como, bueno, una consulta más, una manera de castigar al gobierno de turno en ese momento de David Cameron, pero no sabían realmente en qué consistía la Unión Europea, de cuánto dependía económicamente el Reino Unido, las relaciones comerciales. O sea, fue un debate bastante carente de contenido político. Entonces nos encontramos en el que ni siquiera el propio David Cameron en su momento se lo espera, que los británicos deciden, después de una relación tormentosa con la Unión Europea de 40 años, poner fin. Todo el mundo decía que nunca había sido una relación puramente de amor, pero tampoco se esperaban que esto fuera a terminar en divorcio. Entonces nos encontramos ante un escenario completamente insólito. Nunca se había dado el caso de que un Estado miembro pidiera divorciarse de la Unión Europea, y ni mucho menos un Estado miembro como el Reino Unido, que era la segunda potencia económica del bloque. Entonces es un escenario histórico sin precedente alguno, y en ese momento los británicos y la parte comunitaria empiezan unas negociaciones de divorcio. Y en esas negociaciones de divorcio pasa de todo. Son 3 años muy intensos, una serie de Netflix donde los malos luego se ven los buenos los malos, el protagonista se muere, luego hay otro, o sea, es trepidante. ¿Y qué es lo que ocurre? Durante ese periodo hay muchos cambios en el gobierno británico. David Cameron, nada más tener el Brexit, anuncia su dimisión. Luego tenemos a Theresa May, una primera ministra que tiene muchísimos problemas dentro del partido, celebra elecciones anticipadas pensando que iba a tener una grandísima mayoría para poder llevar unas negociaciones con Bruselas fuertes, pierde la mayoría absoluta.
Y luego finalmente pues hay un relevo dentro del liderazgo del Partido Conservador y nos encontramos que se convierte en el líder del Partido Conservador y luego posteriormente el primer ministro británico, Boris Johnson, un político caótico, un político nada al uso, un político que bueno, había sido previamente periodista, había sido alcalde de Londres, un showman, y ahora mismo pues es un político tipo Trump, muchos analistas coinciden con eso, en que nunca sabes por dónde te va a salir. Entonces, en el último, digamos, minuto literalmente en el que se cumplía el plazo, en el que Londres y Bruselas tenían que firmar un acuerdo de divorcio, pues finalmente sí se cumple ese acuerdo del divorcio. Y el 31 de enero de este año, los británicos salen oficialmente de la Unión Europea. Entonces todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué seguimos hablando del Brexit? Pues seguimos hablando del Brexit porque precisamente como hubo un acuerdo de divorcio, pudo haber un periodo de transición que va a durar hasta finales de este año. Y en este periodo de transición, en la práctica, todo sigue igual. El Reino Unido sigue dentro del mercado único, de la unión aduanera, hay libertad de movimiento, los ciudadanos pueden pasar sin ningún problema de un sitio a otro, y todo el mundo se piensa que en realidad no ha pasado nada, que el Brexit se ha quedado allí, pero ahora es cuando va a pasar todo. En diciembre es cuando se acaba ese periodo de transición y llega realmente el Brexit. Entonces, hemos tenido un 2020 donde la pandemia ha sido fundamentalmente el programa protagonista, la cuestión protagonista, el Brexit se quedó en el olvido, pero ahora es cuando nos damos cuenta de, oye, que llega el periodo de transición. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que en este periodo de transición se tiene que negociar cuáles van a ser las relaciones futuras. De nuevo, todo se centra en la cuestión económica. ¿Vamos a tener un pacto comercial o no? Y parece ser que de nuevo, pues la tensión hasta el último momento porque las cosas no están yendo nada bien. Hay dos cuestiones que se pueden desprender de lo que acabas de decir, Celia. La primera es la relación turbulenta entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esta relación, el Brexit sería más o menos un correlato de este conflicto que siempre ha un poco condicionado las relaciones entre ambos actores. Sí, Unido, cuando se une a la entonces Comunidad Económica Europea, lo hizo un poco a regañadientes por parte de los británicos, pues bueno, inicialmente se incluyeron en un proyecto económico, pero el hecho de que durante todas estas décadas la Unión Europea se haya ido forjando y evolucionando a no solo un proyecto económico, sino también un proyecto político, donde la política comunitaria está cada vez más cohesionada con la política interna de los países-estados, pues ahí las relaciones ya hay mucha gente que empieza a sentirse incómoda. Mucha gente dentro del Partido Conservador. Y entonces dicen, oye, nosotros estamos perdiendo nuestra soberanía. Dentro de esa gente que se siente incómoda en el Partido Conservador, hay un hombre que se llama Nigel Farage y que monta un partido que se llama pues, el UKIP, un partido completamente minoritario, nadie le hace mucho caso, no pasa nada, se queda ahí la cosa, pero poco a poco ese partido pues va teniendo un discurso cada vez más radicalizado sobre la inmigración, en unos años en el que coincide precisamente pues, toda la crisis migratoria. Y entonces, bueno, pues los conservadores se dan cuenta que cada vez les está quitando más votantes. Y entonces es cuando David Cameron se encuentra ante gran presión y es entonces cuando convoca un referéndum, que recordemos que años antes había convocado el referéndum de Escocia también, se pensaba que, bueno, que Lord Abbott también le iba a salir bien en la cuestión europea, iba a calmar el debate dentro del Partido Conservador, pero nos encontramos con la gran sorpresa. Entonces, siempre ha sido, pues es una relación con Europa en la que los británicos, muchos de ellos, otros no, por supuesto, pues consideran que no estaban muy a gusto por el tema de que ellos quieren tener la soberanía. Aquí hay
un sector pues importante dentro de la sociedad británica, sobre todo dentro de los electorados más mayores, en los que ellos tienen mucho todavía la idea de ese imperio británico. Y bueno, pues las cosas ahora, el mundo funciona de otra manera, el mundo es un poco más global y ellos, bueno, pues súper aceptable porque ha sido un referéndum donde hay que aceptar los resultados democráticos, pues han decidido irse. Pero claro, quedan muchísimas preguntas sin resolver y ahora nos vamos a encontrar una realidad en la que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar con muchísimos problemas políticos, económicos y de otras materias, porque ahora se está centrando mucho el debate en la economía, pero ¿qué va a pasar con el tema de cooperación de seguridad, por ejemplo? Hay muchísimas preguntas abiertas. Hay una especie de reedición de aquel espléndido aislamiento que tenía el otrora Imperio Británico allá por el siglo XVII, este espíritu justamente, como decís, de imperio, pero de un actor que puede y debe valerse solo porque así la historia se lo impone, medio que es un trazo que en el Brexit parece verse mucho, pero, y en este nuevo capítulo de esta serie de Netflix que vos decís, aparece este proyecto de ley del mercado interno que ha puesto una vez más al Brexit arriba de la mesa. ¿En qué consiste, a grandes rasgos, este nuevo proyecto de Boris Johnson? Vamos a ver, durante todas las negociaciones de divorcio, una de las cuestiones más problemáticas fue qué pasaba con la isla de Irlanda y con la frontera. Es una cuestión súper compleja porque, bueno, el Reino Unido está formado por Gran Bretaña, que recordemos que es Gales, Inglaterra, Escocia, y también por Irlanda del Norte. La provincia británica está separado de la isla de Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Que esta provincia británica está en la isla de Irlanda, a su vez hace frontera con la República de Irlanda, un país en el que hace muy poquito tiempo, históricamente, católicos y protestantes, republicanos y monárquicos se estaban matando en un conflicto sangriento que dejó muchísimos muertos. Ese conflicto se logra solucionar con lo que se llama el Acuerdo de Paz de 1998. Y una de las cuestiones fundamentales es que la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte tenía que estar abierta. Claro. Se queda en 1998 la historia, pero en 2016 tenemos el Brexit. ¿Y qué nos encontramos? Que la única frontera física que va a existir ahora entre el Reino Unido y la Unión Europea va a ser precisamente la frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, cargada de una cuestión política histórica tremenda. Cuando se firma el acuerdo de divorcio, se dice, bueno, vamos a ver, Irlanda del Norte va a estar dentro de la Unión Aduanera del Reino Unido, pero a su vez va a estar ligada también a la normativa comunitaria, porque lógicamente ahí tienes que facilitar que haya transporte de bienes. Es claro. Que estamos hablando de una frontera en la que muchísima gente trabaja en el norte de la isla y vive en el sur, o viceversa, o tiene que ir al médico o a la escuela. Ahí hay un montón de gente que vive de la ganadería, tiene que haber unos aranceles, tiene que haber unos controles abiertos para que haya una frontera, pero claro, estos vecinos del norte ya no son de la Unión Europea. ¿Cómo se soluciona eso? Con el acuerdo de divorcio que estábamos comentando, se dice, bueno, pues eso, que Irlanda del Norte tiene que estar dentro de la Unión Aduanera del Reino Unido, pero a su vez ligado a la normativa comunitaria. Es una cuestión muy compleja. Entonces, lógicamente, eso se firma, pero bueno, pues durante todo este periodo de transición se estaba pensando pues cómo llevar a la práctica lo que se ha quedado firmado en un papel. Entonces, bueno, pues en cuestiones, en circunstancias normales, en este tipo de negociaciones tan complejas, y si las ambas partes funcionan de buena fe, pues no sería descabellado pensar, oye, es que una de las partes dice, me estoy dando cuenta que esto llevado a la práctica puede dar problemas. Pero, amigo, cuando una de esas partes está representada por Boris Johnson, siempre hay política. Entonces,
ahora que dice Boris Johnson, oye, si no conseguimos cerrar un acuerdo comercial antes de diciembre, que es cuando termina el periodo de transición, me he dado cuenta que aquí va a existir una frontera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O sea, una frontera en mi propio país. Entonces, para eso, pues yo quiero ahora publicar una ley del mercado único para garantizar que todo el mercado dentro del Reino Unido pues va a funcionar sin problemas y sin fronteras. Entonces, le dice la Unión Europea, oye, es que eso no es lo que firmamos. Efectivamente, si hay un periodo de transición en el que no se cierra un acuerdo comercial, claro que va a existir una frontera, pero eso es lo que tú firmaste. Y ahora dice Boris Johnson, la Unión Europea está actuando de mala fe porque me va a poner aquí una frontera en el país. Así que yo me tengo que proteger, generar una red y voy a publicar esta polémica normativa de mercado interno que en la práctica lo que viene a hacer es violar un tratado internacional. Tal cual. Entonces, hay un caos tremendo ahora, hay un caos tremendo porque, bueno, la Unión Europea le ha dicho, oye, esto, si no lo terminas, o sea, si no lo cambias antes de septiembre, pues vamos a iniciar procesos legales. El propio Biden, el candidato demócrata de Estados Unidos, le está diciendo, oye, esto no funciona así, estás violando un tratado internacional, por lo tanto, también se abre ahí un importante escenario de qué va a pasar con las relaciones históricas siempre tan especiales entre el Reino Unido y Estados Unidos en caso de que los demócratas ganen en noviembre. Entonces, bueno, hay muchísimas tensiones y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas y cómo actúa Boris Johnson, un político completamente impredecible, y vamos a ver si está dispuesto realmente a violar el tratado internacional. Siempre se habla del Brexit, siempre se enfoca el Brexit, Celia, desde un lugar en el cual el Reino Unido se quiere separar del Reino Unido, de la Unión Europea, busca una vez más su soberanía, vuelven a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con atributos que parecían, si se quiere, borrados del léxico, de fronteras, controles migratorios y demás. Siempre se habla de Brexit en términos de separación, pero no se habla mucho de cuál es la estrategia de inserción internacional de Boris Johnson, qué es lo que tiene pensado del 31 de diciembre de este año en adelante. ¿Cuál te parece que es esta estrategia que está tratando de llevar adelante el primer ministro británico? Pues durante todos estos meses Boris Johnson lo que defiende es que una vez el Reino Unido salga ya a efectos prácticos de la Unión Europea a finales de este año, se va a crear de nuevo esa visión del Reino Unido global, dice él. Entonces, él ahora está intentando negociar acuerdos paralelamente con otros Estados miembros, con otros países del mundo, no Estados miembros de la Unión Europea, perdón, países terceros. Acaba de cerrar un acuerdo con Japón. ¿Es importante? Sí, pero realmente, porcentualmente, de lo que está ganando ahora con un acuerdo bilateral con Japón a lo que está perdiendo económicamente al irse del mercado único de la Unión Europea, el mercado más importante del mundo, pues es mucho. Entonces, nadie sabe muy bien cuál va a ser ese papel del Reino Unido global. Lógicamente estamos en un mundo globalizado, lógicamente ahora el Reino Unido no se puede aislar, tendrá que llevar acuerdos bilaterales de seguridad, de comercio, de pesca, bilaterales o como quiera, pero tiene que hacer algo. Y luego políticamente, pues lógicamente la Unión Europea es un vecino geográficamente muy próximo. Entonces hay muchísimas cuestiones que va a tener que seguir cooperando. Con Estados Unidos siempre se ha dicho que hay una relación especial, histórica, tradicional entre Londres y Washington. Pero es que nos encontramos en un escenario en el que Estados Unidos tampoco tiene un presidente al uso. Estamos hablando de Donald Trump, entre ellos, pues bueno, Boris Johnson y Donald Trump, en principio sí que hay química, pero Donald Trump lo que quiere es American First. Claro. Entonces tampoco va a estar muy pendiente ahora de qué es lo que vaya a pasar con el Reino Unido, ¿no? De hecho, una de las cuestiones principales de las estrategias de Downing Street era voy a presionar ahora en las negociaciones comerciales con Bruselas diciendo que las conversaciones con Washington cada vez van mejores, pero es que la relación, las negociaciones comerciales para cerrar un pacto con Estados Unidos han quedado ahora completamente paralizadas por las elecciones presidenciales.
Claro. Entonces, bueno, pues estamos viendo que ahora mismo nadie sabe muy bien qué va a pasar con ese Reino Unido fuera de la Unión Europea. Indudablemente, quiera o no, está en un país global y es un actor que va a tener que jugar dentro de un escenario pues con otros países para determinadas cuestiones. O sea, eso está clarísimo. No parece entonces haber una estrategia delineada, o por lo menos no se ha hecho pública esta estrategia delineada. En todo parece más un eslogan de campaña que se está llevando adelante un poco a tientas, condicionado todo al tiempo político británico. Esa es la sensación que me genera lo que estás planteando. Te llevo al plano más local, Celia, porque el Brexit no divide las líneas tajantemente políticas, sino que atraviesa las líneas políticas. ¿Cuáles son las divisiones que se han marcado al interior del Partido Conservador, del Partido Laborista? ¿Cómo ha afectado el proceso del Brexit a grandes rasgos a los dos partidos más importantes de la política del Reino Unido? Bueno, pues siempre se habla de cómo afectó el Brexit al Partido Conservador o cómo el Partido Conservador generó este referéndum que terminó en el Brexit. Indudablemente, pues ya lo hemos dicho, la cuestión euroescéptica siempre ha estado muy latente, sobre todo dentro de las filas del Partido Conservador en Westminster. Durante todo el proceso de divorcio hubo muchísima división porque había muchos conservadores que querían permanecer dentro de la Unión Europea. Hubo un caos porque teníamos a una primera ministra, Theresa May, en aquel momento que no tenía el control de su propio partido. Y indudablemente ahora el Partido Conservador sigue dividido porque ahora mismo no le gusta a muchos conservadores las técnicas que está utilizando Boris Johnson para intentar cerrar un pacto comercial con la Unión Europea. Claro. Entonces, el Partido Conservador, digamos que, hay, digamos, ahora pequeños conflictos de cómo se están llevando las conversaciones, pero ahora sí que tenemos un partido más unido después de un líder pues con bastante personalidad, como es Boris Johnson, muy carismático. Pero ¿qué pasa con el Partido Laborista, el partido de la oposición? Pues fue muy significativo el hecho de que durante este proceso histórico del Brexit, el principal partido de la oposición tuviera un líder que no tampoco tenía precedente alguno, que era Jeremy Corbyn. Un líder súper atípico, porque durante años fue un diputado rebelde. Entonces tenemos al Partido Conservador completamente radicalizado a la izquierda, con un líder que era partidario de las nacionalizaciones del gas y la electricidad de nuevo, partidario de Chávez, causa palestina, o sea, un líder a la izquierda radical. Y un líder además que durante el debate del Brexit pues no estuvo muy activo porque, según dice su círculo más cercano, él interiormente era brexiteers, o sea, estaba a favor del Brexit, pero se encontraba en un partido en el que la gran mayoría de los diputados era europeísta y en el que la gran inmensa mayoría de las bases laboristas era europeísta. Entonces, ha sido un conflicto de intereses, un conflicto de caos en Westminster, el que se ha vivido en los últimos años, muy importante. Mucha gente dice, quizás si el Partido Laborista hubiera tenido otro líder más moderado, que hubiera hecho una buena campaña, a lo mejor no estaríamos hablando del Brexit a día de hoy. Claro. Aquí en política y en historia ya se sabe que los quizás y los y si que hubiera pasado, pues estamos hablando del Brexit, es nuestra realidad y hay que aceptarla. Lo interesante de lo que vos decís es lo siguiente. Perdóname que te interrumpa. Sí, cómo no, adelante. Una de las cuestiones súper interesantes es que precisamente Jeremy Corbyn nunca fue considerado como un líder real de la oposición. Entonces el Partido Conservador lo tenía muy fácil. ¿Qué ha pasado? Que ahora, en pleno Brexit y en plena pandemia, el Partido Conservador ha cambiado de líder. Estamos hablando de que ahora Keir Starmer es un líder moderado, muy preparado, que está ahora mismo subiendo muchísimo en las encuestas. Bien. Entonces, el Brexit ya está ahí, no se puede hacer nada, pero ahora, por primera vez en muchos años, el Partido Conservador sí tiene una oposición real en Westminster, y esto es importante para Boris Johnson. Claro. Mira, te iba a decir que lo interesante del caso es que vos decís, que yo personalmente no lo sabía, que Jeremy Corbyn dicen que era en el fondo un Brexiteer.
Theresa May en su momento era europeísta, o se decía que era europeísta, y tuvo que cumplir un mandato de una causa que terminó, en la cual interiormente no creía, pero que, digámoslo así, no quiero decir que se sacrificó por el puesto, pero de alguna manera llevó adelante la agenda que había dictado la elección que la llevó como primera ministra. Es interesante la cuestión. Hoy mismo hubo la noticia es que Boris Johnson hizo una especie de concesión a estos miembros de la Cámara de los Comunes, a estos miembros conservadores, correligionarios de él, en función de que finalmente esta ley del mercado interno salga aprobada. ¿Qué tan riesgoso es para el puesto de Boris Johnson esta rebelión en sus propias filas? ¿Corre riesgo su puesto? ¿Es una molestia? ¿Es un grupo de presión? ¿Cómo lo calificarías? A ver, esto hay que cogerlo con pinzas, hay que explicarlo bien. Boris Johnson ahora mismo es un primer ministro que tiene una mayoría aplastante en la Cámara de los Comunes después de las elecciones de diciembre del año pasado. Para cuestiones relacionadas con todo lo del Brexit, en cuestión de lo que es la frontera de Irlanda del Norte, como hemos explicado antes, también tiene el apoyo de los unionistas del DUP. O sea, tiene apoyo en la Cámara de los Comunes suficiente para sacar la ley que se proponga. Bien. ¿Qué pasa? Que lógicamente el órdago que ha lanzado a Bruselas y el cómo está actuando no está gustando a determinados sectores del partido y hay un grupo de rebeldes. Que el primer ministro pueda aprobar lo que quiera en Westminster es una cosa, y que lo haga creando división en su partido y que de manera pública esa división sea latente porque en cada votación hay un grupo de rebeldes que vota en contra, no gusta. Entonces, hay un grupo de rebeldes que estaba decidido a votar una enmienda el próximo martes para que fuera Westminster y no el gobierno quien en última instancia y en caso de que se necesitara se utilicen esos poderes especiales que plantea ahora la ley de mercado interno para violar el acuerdo de retirada del Brexit. Entonces, se ha hecho unas concesiones hoy para evitar esa rebelión la semana que viene y, bueno, pues en definitiva, de alguna manera a ningún líder le gusta tener rebeldes y a ningún líder le gusta tener públicamente a un partido dividido. Entonces, se va a amansar, digamos, esa rebelión, pero bueno, indudablemente el puesto de Boris Johnson ahora mismo no tiene ningún tipo de peligro, están muy lejos las próximas elecciones generales y sí que es verdad que ahora su popularidad está en las cuotas más bajas desde que se mudó a la Downing Street por la gestión de la pandemia del coronavirus, pero ahora mismo no estamos hablando de un Boris Johnson que corra peligro, no. Me decías recién finalmente que hay buenas posibilidades para el laborismo de acceder al poder. Sin embargo, Corbyn fue el que llevó adelante una campaña mucho más orientada a las bases juveniles del Partido Laborista. Sin embargo, revitalizó de alguna manera al Partido Laborista y sin embargo fracasa. Vos decís que fracasa porque en el fondo él tenía su corazoncito del lado de los que se querían ir de la Unión Europea. Pero, ¿cuál sería la razón sucinta por la cual este proyecto fracasa? ¿Por las bases del laborismo? ¿Porque Corbyn era un personaje controvertido? ¿Por su indecisión? ¿Por alguna otra razón? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, vamos a ver. Jeremy Corbyn sale elegido como líder del Partido Laborista principalmente porque hay un movimiento bestial de las bases jóvenes del partido y en ese momento digamos que hay un proceso para elegir al líder que básicamente pues todo el que pagara, me parece que en su momento eran apenas 3 libras, podía registrarse y podía participar en la votación del líder junto con sindicatos, por supuesto, diputados, pero podía tener algún tipo de acción en ese proceso de elección. Entonces, esto fue muy importante para encontrarse a Jeremy Corbyn convertido en el líder del Partido Laborista. O sea, sin el apoyo inicial de las bases jóvenes,
no habría, las bases nos referimos no a los diputados, sino al movimiento juvenil de los voluntarios y todos los miembros del Partido Laborista. Pero una vez está en el poder, Jeremy Corbyn lleva al Partido Laborista hasta una izquierda muy radical, hasta una izquierda que se convierte, en términos prácticos, en casi invotable. Entonces, hay mucha gente que empieza a dejar de tener apoyo hacia el Partido Laborista, y los propios jóvenes también se sienten de alguna manera frustrados ante el hecho de que el líder que habían puesto y que se esperaban que iba a revolucionar todo, llega el referéndum y durante la campaña apenas participa. O sea, el tema de Corbyn es que durante el debate de la Unión Europea, que al fin y al cabo es el que ha protagonizado el escenario político de Westminster en los últimos 3 años, siempre ha sido muy difuso. Sí, pero no, no, pero sí, estoy a favor de un segundo referéndum, pero solo si se dan estos términos. Entonces, siempre le han afeado eso de nunca has sido demasiado claro, nunca te has implicado lo suficiente. Entonces el Partido Laborista se quedó completamente en una formación sin el poder que siempre históricamente ha tenido. Claro, entiendo. Ya hablamos de Brexit en su fase internacional, o sea, como proyecto de inserción internacional, como proyecto de autonomización de alguna manera de lo que se considera el así llamado yugo europeo, que no nos dejan ser libres, no dejan tomar nuestras propias decisiones y demás. Se habla, y fue un escenario bastante comentado, la cuestión de el posible caos económico de sobrevenir un Brexit duro. Ya desde antes de la pandemia se venía hablando de perspectivas bastante ominosas para la economía de Gran Bretaña. ¿Cuáles son estas perspectivas ahora con la pandemia y más o menos a grandes rasgos qué sectores sociales y qué sectores económicos se verían afectados en caso que se diera el Brexit duro que se proyecta ahora en el horizonte, sumado al caos que produjo la pandemia en la economía? Pues el hecho de que en este mundo del Brexit haya aparecido una pandemia global que ha puesto en jaque a los gobiernos a ambos lados del Atlántico es sumamente importante, porque en las actuales negociaciones comerciales que están llevando a cabo Londres y Bruselas no hay avances. Y si finalmente no hay un pacto comercial, las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se van a basar únicamente bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esto significa cuotas, esto significa aranceles, esto significa Brexit duro económico. Y es muy importante los efectos a corto y a medio plazo que esto va a tener en el país, tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. Claro. Entonces, estamos hablando de que ya con la pandemia global, el Reino Unido, al igual que todos los países del mundo, está sufriendo económicamente, está tocado, tiene paro, el país ha entrado oficialmente en recesión y se encuentra que, bueno, pues si no tenemos pacto comercial vamos a tener problemas económicos, pero es que además ya los estamos teniendo por la cuestión del coronavirus. Esto políticamente, hay sectores dentro del Partido Conservador, los más radicales euroescépticos, que lo ven como una oportunidad. ¿Y por qué? Porque dicen a Boris Johnson: nunca te has visto en una situación mejor en la que tú sales de la Unión Europea sin pacto alguno, porque los Brexit radicales, los brexiteers más radicales, nunca han querido tener ningún tipo ya de relación con la Unión Europea. Ellos dicen: sal ahora mismo sin pacto porque no va a pasar nada, porque a corto y a medio plazo todos los problemas económicos se los puedes echar la culpa a la pandemia del coronavirus. Entonces, hay ahora una presión por parte de este grupo para Boris Johnson muy fuerte. Pero claro, hay otra sección moderada dentro del Partido Conservador que dice a Boris Johnson: si ya estamos teniendo problemas económicos, no nos la juguemos y salgamos de la Unión Europea sin pacto, porque esto va a ser tremendo para la economía del país, para la sociedad, para todo. Sirve como una justificación, digamos, aprovechar la pandemia para usarlo como excusa para un escenario económico que de todas formas era previsto, digámoslo así.
De alguna manera también es un poco jugar a los dados, da la sensación que está jugando a los dados un poco con la economía. Sí, hay una idea dando vuelta de Johnson, esta idea que vos decías que era impredecible, que sus decisiones no se sabe bien cuál es la lógica en la cual se toman. ¿A vos te parece que esta cuestión del Brexit se asemeja un poco a lo que practica Donald Trump a nivel internacional, esto es de dinamitar los organismos internacionales, dinamitar todo lo que es los armados supranacionales, como que tiene un sesgo parecido? ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Es imitación? ¿Es convicción propia? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yo creo que en términos globales, lamentablemente, estamos ahora mismo en una situación política global en la que parece ser que romper la ley no tiene efectos para los líderes, y esto es muy preocupante. En concreto, Boris Johnson, después de seguirle durante toda su trayectoria política, yo creo que es una persona completamente ambiciosa, que no tiene escrúpulos y que se mueve por ambición, no tanto por principios, sino por ambición. O sea, quiero decirte que hizo campaña por parte de los Brexiteers porque en su momento pensó que eso le iba a ayudar a poder ser líder del Partido Conservador, pero si hubiera sido el caso contrario, habría hecho campaña seguramente por la Unión Europea. O sea, es un político que se mueve por dónde me va a beneficiar a mí mejor las cosas. Entonces, ahora mismo es un político impredecible y es un político que ya hemos comprobado que ha actuado de manera ilegal. Uno, no solo mintiendo, como se ha demostrado en la campaña, diciendo que el Reino Unido iba a poder tener 350 millones de libras semanalmente para su uso personal y lo podemos utilizar en el Sistema Nacional de Salud porque eso ya no lo tenemos que dar a la Unión Europea, una cifra falsa. Y luego recientemente no se puede olvidar que en otoño del año pasado estamos hablando de que Boris Johnson como primer ministro cancela, deroga la actividad parlamentaria para que los diputados no se interpongan en sus planes. Estamos hablando de que el Tribunal Superior de Justicia, el órgano máximo de justicia del Reino Unido, hizo un fallo histórico y todos sus miembros del tribunal dijeron que eso era ilegal y no hubo consecuencias. No hubo consecuencias. O sea, nadie dimitió. Boris Johnson no dimite, y no solo no dimite, sino que a los meses, pocos meses, semanas, se organizan unas elecciones generales y logra una mayoría absoluta con una victoria para el Partido Conservador que no se había visto en los tiempos desde Thatcher. Entonces, yo creo que preocupante el momento global político en el que nos encontramos, en el que los líderes dicen y actúan de determinadas maneras que no tienen consecuencias. Habías hablado recién y habíamos referido recién a Europa, a esta relación tormentosa, esta relación, si se quiere, tumultuosa que ha caracterizado a la relación entre el Reino Unido y Europa a lo largo de la historia. ¿Cómo ha tomado Europa este nuevo intento de Boris Johnson de patear el tablero, como se dice acá? De decir, bueno, ahora no me gusta lo que está pactado, voy por esto. ¿Cómo toma Europa? ¿Cómo ha sido la recepción general? ¿Y cuáles son las perspectivas de acá a 3 meses, 4 meses? Bueno, pues la Unión Europea le ha dado ahora mismo un plazo de apenas semanas que se va a cumplir ahora a finales de septiembre, como decimos, para que retire de ese proyecto de ley polémico los artículos con los que quiere violar un tratado internacional. Nadie sabe muy bien cómo va a actuar la Unión Europea en caso de que Boris Johnson pues, no haga nada. Sería posible que emprendiera acciones legales, pero por otra parte también hay muchos diplomáticos de alto rango que dicen, bueno, llegado este caso, tampoco queremos nosotros levantarnos de la mesa de las negociaciones comerciales porque de alguna manera es derrota y de alguna manera es, bueno, pues haber caído en su provocación. Entonces, yo no creo, vamos, no lo sé, ya me gustaría saberlo para tener el gran scoop cómo va a actuar la Unión Europea, pero
no sé hasta qué punto la actuación de Boris Johnson ahora va a poner en peligro las negociaciones comerciales, si va a saltar ya todo por los aires en septiembre, si va a empezar acciones legales. Lógicamente, dentro de la Unión Europea hay muchísima preocupación, pero el modus operandi es distinto. O sea, en la Unión Europea, lo primero también que están diciendo públicamente, internacionalmente, oye, que quede muy claro que nosotros estamos actuando de buena fe, porque es que nos estamos encontrando esta misma semana, Dominic Raab, el ministro de Exteriores, el responsable de la diplomacia británica del Reino Unido, está ahora mismo de visita oficial en Washington, y lo que ha dicho en rueda de prensa en Washington es, oye, que es que estamos actuando esto porque la Unión Europea está actuando de mala fe. Esto es muy tremendo a nivel político, diplomático, internacional. Entonces, la Unión Europea quiere dejar claro que él su parte la está cumpliendo, que siempre ha actuado de buena fe, y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero yo creo que la Unión Europea, bueno, pues está preocupada por la situación, pero ella tampoco quiere terminar esto de malos términos, no quiere que el periodo de transición se termine sin un pacto comercial, pero al mismo tiempo tiene unas líneas rojas por las que no va a pasar. Entonces, pues hay frustración, hay descontento y hay preocupación máxima. No quiere quedar como el que se levantó de la mesa y dinamitó la negociación. Nadie quiere quedar como el que rompió, básicamente. Exacto. Hay otro tema que ya habíamos tocado anteriormente cuando introdujimos, que es el tema norirlandés. Te cruzo de isla y te pregunto lo siguiente. Está claro que los acuerdos de Viernes Santo forman parte o terminaron formando parte del núcleo duro en el cual se terminó negociando el acuerdo de retirada y es hoy parte crítica de esto que estamos hablando el día de hoy. Y el temor es justamente que se rompan los acuerdos de Viernes Santo, que se vulneren. ¿Hay temor realmente de que vuelvan los problemas? ¿Hay temor que vuelva una vez más el conflicto interconfesional en Irlanda del Norte? ¿Cuál es el verdadero temor más allá de las vinculaciones entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte en términos de la relación entre Unión Europea y Reino Unido? ¿Hay un temor real de esto? Yo considero y quiero esperar que sería bastante improbable que ahora mismo volviera la violencia en Irlanda del Norte a los términos que se vivió durante los llamados años de los Troubles, donde los católicos y protestantes estaban en este conflicto pues sangriento. No creo que estemos ahora mismo en un momento en el que se esté temiendo que vayamos a llegar a esta situación, pero lógicamente en todos los escenarios políticos en los que brinda el caos, como es el caso ahora mismo con Irlanda del Norte, donde nadie sabe qué va a pasar muy bien y hay mucha preocupación, pues siempre hay determinados actores que utilizan ese caos para su propio beneficio. No podemos olvidar que el año pasado la escisión del IRA, que en su momento no aceptó el acuerdo de Viernes Santo, volvió a las armas. Claro. No podemos olvidar que el año pasado estamos hablando de que en unos enfrentamientos, tiroteos entre las escisiones del IRA y la policía norirlandesa, murió una periodista. No iba ese tiro a la periodista en concreto, pero hubo una víctima mortal, hubo un muerto ya. Entonces, sí que hay preocupación por el hecho de que en caso de que el Brexit termine un poco en caos, y a corto plazo y a medio plazo haya caos político y económico, haya determinados grupos violentos que quieran aprovechar la situación. Entonces, esto además se suma por el hecho de que durante mucho tiempo, por otros temas de un asunto de corrupción y demás, en Irlanda del Norte no ha habido gobierno. Y esto también ha sido un montón de tensión. Precisamente bajo los términos del acuerdo de Viernes Santo de 1998 se obliga a que el partido más mayoritario de los católicos y el partido más mayoritario votado de los protestantes gobiernen en coalición. Y durante mucho tiempo, por determinadas historias que no eran del Brexit, era por otras cuestiones de corrupción y demás, no ha habido ejecutivo en Irlanda del Norte.
Y para más Inri, durante las conversaciones del Brexit y además cuando Theresa May se queda sin mayoría absoluta, para su supervivencia política depende de los protestantes norirlandeses, lo que genera más tensión entre los grupos católicos de Irlanda del Norte. Entonces, estamos hablando de que en Irlanda del Norte, como no haya un acuerdo comercial, vamos a ver tensiones políticas y económicas. Y no descarto que no vayamos a llegar a la violencia, por supuestísimo, de los años de los Traves, pero no descarto que haya violencia por parte de escisiones del IRA. No lo descarto. ¿Y cómo este proceso ha afectado, por ejemplo, a partidos independentistas en otras regiones, en otros componentes del Reino Unido? El caso de Escocia con el Partido Nacional Escocés, el caso de Gales, más que nada en el gobierno, que han habido algunos problemas, reclamos hacia Johnson. ¿Cómo ha repercutido el Brexit y este nuevo intento de socavar el acuerdo de retirada entre estos partidos que han adquirido muchísimo perfil en los últimos años? Pues es muy interesante esta pregunta también porque el tema escocés vuelve a estar en la palestra más que nunca. En Escocia ganó mayoritariamente la opción de permanecer dentro de la Unión Europea en el referéndum del Brexit, ¿vale? Y además, una de las cuestiones claves en el referéndum de independencia de 2014 que se celebró en Escocia fue, bueno, vamos a quedarnos dentro del Reino Unido porque si no vamos a perder la permanencia de la Unión Europea. O sea, nos encontramos en que un referéndum histórico de independencia en Escocia, una de las funciones claves, porque estuvo muy justito, o sea, estuvo muy justo el resultado ahí, pues finalmente ganó el quedarse dentro del Reino Unido. Una de las razones claves fue precisamente porque queremos estar dentro de la Unión Europea, y a los 2 años nos encontramos que hay un referéndum del Brexit y los escoceses, que no querían, muchos de ellos, estar dentro del Reino Unido, se encuentran que ya no están ni dentro de la Unión Europea. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el Partido Nacionalista Escocés, lógicamente, está bueno, pues siendo muy crítico con la posición de Boris Johnson, siendo muy crítico con el gobierno central, porque hay caos y porque además la política es preciosa, o sea, se junta todo al mismo tiempo. En mayo del próximo año tenemos elecciones al Parlamento de Edimburgo. ¿Qué pasa? Que ante todo este caos, el Partido Independentista Escocés, que ahora mismo es el que gobierna, ha dicho que se va a presentar con la promesa de un nuevo referéndum de secesión. Y si gana por mayoría absoluta, ¿qué va a pasar? Londres le tiene que conceder ahora pues bueno, la celebración de un referéndum de independencia. ¿Qué va a pasar? No cabe duda en el que el Brexit ha generado muchísimas tensiones entre las distintas naciones que forman el Reino Unido. Y la tensión ahora mismo entre Londres y Edimburgo vuelve a ser muy importante. Estas tensiones que vos decís también se han aumentado con el tratamiento del coronavirus, de la pandemia, esta cuestión que acá la Argentina ha llegado como también errático, con medidas que no terminan de entenderse muy bien. Vayan a trabajar en colectivo, pero en autobús, pero si pueden, no vayan. Que trabajen en casa, pero si les dicen que vayan a trabajar, preséntense a trabajar. Y hay el temor, que es este temor también que me parece que hay con Irlanda del Norte y su estatus tan particular en el marco de Brexit, hay un temor a la desintegración del propio Reino Unido a partir de ahí. El debate en torno a este tema en particular, ¿cómo está allí en Inglaterra? ¿Cuál es el nivel del debate en este sentido? A ver, el tema del Brexit, como dijimos, dejó al Reino Unido bastante tocado el tema de la unidad. O sea, estaba el tema de Irlanda del Norte, Escocia, y con el tema del coronavirus, estas tensiones se han incrementado. ¿Por qué? Porque Downing Street legalmente solo tiene potestad para los temas sanitarios en Inglaterra. Claro. El resto de naciones, tanto Gales, Escocia como Irlanda del Norte, tienen sus propias competencias derivadas. Entonces,
se ha juntado con que había ya una crisis y el hecho ahora de que la pandemia, cada región, cada nación esté gestionando la pandemia a su medida, pues está generando lógicamente más tensiones con el gobierno central. Claro. Porque es muy tentador decir, bueno, mis resultados son mejores o son peores que los del gobierno central, lo estoy haciendo mejor, lo estoy haciendo peor, yo quiero que el confinamiento se permanezca más tiempo, yo no quiero tener restricciones para los pasajeros que vienen de terceros países, yo sí. Entonces, estamos viendo que de nuevo hay un Reino Unido en el que cada nación está funcionando completamente distinta. A nivel de regulaciones, a nivel de aperturas de colegios, a nivel de apertura de bares, de restaurantes, de si se abren, si no se abren. Y eso está creando muchísimas tensiones, sobre todo cuando el resto de naciones tienen a lo mejor unos resultados mejor de las que está consiguiendo Inglaterra. Y valga por delante que, por favor, ahora mismo yo considero que los políticos de todo el mundo están ante un reto muy, 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 bueno, pues importantísimo, y estamos viviendo una pandemia horrible, horrible para todo el mundo. O sea, entonces es un escenario muy, muy, muy complejo de gestionar, pero que a nivel interno del Reino Unido el tema del coronavirus también está incrementando mucho las divisiones entre las naciones. Pero no parece haber entonces dentro del Reino Unido un temor real a que los efectos derivados de la pandemia, los efectos disolutorios del Brexit terminen por hacer explotar en mil pedazos a lo que es el Reino Unido. No parece haber ese debate, no parece haber un temor por lo menos primordial, real al respecto, simplemente es un riesgo político. Por poderse romper el país, pues se podría romper, pero estamos hablando de un escenario en el que, vamos a ver, cada nación tiene unas características muy, muy, muy complejas y muy particulares. Estamos hablando de que precisamente bajo los acuerdos de Viernes Santo, si llegado el caso, la mayoría de los norirlandeses quisiera independizarse del Reino Unido, Londres está obligado a conceder ese referéndum y esa separación. Pero en el caso de Escocia, si quieren celebrar un referéndum, pero Londres no les da la aprobación, no lo pueden celebrar. Entonces hay allí también una cuestión. En el tema de Gales, el tema del independentismo no es tan intenso porque lógicamente es una nación que económicamente depende mucho de Inglaterra todavía. Entonces, técnicamente, pues sí, hay vías para que el Reino Unido se pudiera ahora mismo disgregar. No creo que fuera un escenario a corto o medio plazo, pero bueno, yo creo que a lo mejor a corto plazo tenemos en mayo qué va a pasar con Escocia y qué va a pasar si realmente los escoceses independentistas ganan por mayoría absoluta. Eso va a ser muy importante. Y luego con el tema de la frontera de Irlanda, pues bueno, veamos a ver si los norirlandeses llega un momento en el que plantean un referéndum, porque lo que quieren es que haya una isla completamente sin división entre norte y sur. Está bien. La unificación. Bueno, te hemos llevado por varios lugares, te hemos llevado por interior de Inglaterra, por Irlanda, por Europa, y finalmente vamos a la gran pregunta, que es la que habla de Boris Johnson en sí mismo. ¿Cuál es el objetivo cuál te parece que vos crees que es el objetivo real con este virtual golpe de mesa que dio en este momento particular de la coyuntura política británica? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión completamente personal es que Boris Johnson es un político que le gusta mucho desorientar a su interlocutor en unas negociaciones haciendo movimientos inesperados. Yo creo que las técnicas del órdago siempre le han funcionado bien, porque el año pasado lo vimos que le funcionó bien, y prueba de ello es que luego consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y yo creo, hay muchos informes, sacaba uno recientemente Financial Times, en el que decía que a nivel interno Boris Johnson ya había recibido estas advertencias por parte de sus técnicos en enero de todos los problemas que se podrían generar en Irlanda con la frontera si no hubiera un pacto. Entonces, el hecho de que lo saque ahora yo creo que es una medida completamente de presión para conseguir cerrar un acuerdo comercial,
Yo creo que es muy posible que se cierre el acuerdo comercial, que sea algo completamente ya que se vea a descartar pese a toda la polémica y a la tensión política y diplomática que estamos viviendo. Y bueno, pues es un hombre que, bueno, es un político correcto, si lo podemos decir, su modus operandi es muy caótico y bueno, pues hace unas cosas con unas estrategias cuestionadas, un político que al igual que en su trayectoria como periodista le gusta estar mucho en la línea de legal o ilegal, verdad. Considero que es un populista de manual que sabe hacer muy bien un discurso para dirigir el debate en una dirección u otra. Considero que es un mago brillante en el sentido de políticamente estoy haciendo con esta mano el gran truco, tengo toda la atención aquí, pero por otra mano que no lo veo, estoy haciendo otras gestiones que a lo mejor luego van a intervenir allí. Entonces, bueno, pues un político muy complejo, un político que te puede venir por cualquier lado y bueno, pues un político que le gustan los órdagos, algunos legales, otros ilegales, y veremos a ver si este luego se vuelve en su contra o no. Acá finalmente ya estamos casi terminando, Celia, agradeciéndote el tiempo que te tomaste para esta entrevista, pidiéndote disculpas por los problemas técnicos que nos pusieron así un poco en apuro en los momentos previos. Nos llegan muchas preguntas y todas tienen que ver con lo siguiente. ¿Cómo afecta esto a la cuestión de Gibraltar y a la cuestión de Malvinas, esta cuestión del Brexit? Si en breves palabras, si pudieras resumirlo, ¿cuál sería ese efecto de Brexit sobre estos escenarios? Malvinas, no hay ningún escenario en cuestión, no hay ningún debate porque va a seguir completamente el mismo régimen actual. Con el escenario de Gibraltar sí que es muy importante porque estamos hablando de que hay otra frontera física ahí. Estamos hablando de que hay una frontera ahora mismo entre un Estado miembro de la Unión Europea, que es España, y un territorio de ultramar que pertenece ahora mismo al Reino Unido. Sí. La cuestión es compleja porque yo creo que es vital que esa frontera en el Peñón quede abierta por la gran cantidad de movimiento que hay cada día entre España y Gibraltar. Tanto España como Gibraltar quieren llegar a un acuerdo. Ahora mismo hay unas negociaciones a tres bandas entre Londres, entre Gibraltar y entre Madrid. Son unas negociaciones difíciles. Madrid lo que ha propuesto es que el tema de la soberanía no se debata ahora, o sea que el tema de la soberanía sigue siendo la soberanía británica, pero que haya una responsabilidad compartida en el sentido de que ahora sea España quien, digamos, sea un poco el portavoz de Gibraltar dentro de la Unión Europea. Bien. Gibraltar parece que no está muy contento con esa cuestión, que ahora mismo se está debatiendo, no hay nada cerrado, y lo que ellos plantean es que quizás estén más cerca de meterse ahora mismo en el espacio Schengen para evitar tener que depender de España, ¿vale? Entonces, el tema de Gibraltar, la mayoría inmensa de los gibraltareños votaron en su día por quedarse dentro de la Unión Europea. A nadie le interesa ahora mismo en Gibraltar que haya una frontera dura, a nadie le interesa que haya un Brexit duro económico. Las relaciones tienen que ser fluidas, quieran o no, entre Madrid y Gibraltar para poder tener esa frontera abierta por la que pasan muchísimos españoles, muchísimos gibraltareños. Entonces, es importante destacar que al fin y al cabo, en este debate a tres de Madrid, Gibraltar y Londres, también la cuestión se va a quedar mucho a nivel de qué es lo que quiera Gibraltar, porque de alguna manera, o sea, Gibraltar no tiene que pedir permiso a Londres de, oye, quiero hacer esto en otro, siempre va a haber una relación ahí, pero recientemente el propio Boris Johnson decía, oye, los gibraltareños van a tener la soberanía británica siempre y cuando los gibraltareños sigan queriendo. Entonces, digamos que ellos son los que tienen un poco ahora la voz cantante con respecto a Londres. Y bueno, yo creo que será muy, muy, muy posible ver a Gibraltar dentro de lo que es el espacio Schengen para poder facilitar la libre circulación de personas. Clarísimo. Entramos en esta entrevista un poco abruptamente, pero sin conocer mucho acerca de estos nuevos escenarios y nos vamos un poco más claros con respecto a qué esperar
del Brexit y de estos nuevos capítulos en lo que vos decís que es una novela de Netflix, nos quedamos más informados de estos nuevos escenarios que van a venir y estaremos siguiendo el asunto con muchísimo interés. Muchísimas gracias, Celia, por el tiempo que tomaste, por la claridad de tus conceptos y bueno, estamos en contacto y una vez más agradecerte el tiempo. A vosotros, muchísimas gracias y muy interesante la velada. Muchas gracias por la invitación. Y a vos, y bueno, un gusto conocerte de parte de todo el grupo de Síntesis Mundial. Muchísimas gracias. Y para aquellos que están conectados en este momento, agradecerles habernos acompañado, agradecer las preguntas y el seguimiento que hemos tenido. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, Síntesis Mundial. Estamos ahora en un canal de YouTube donde estamos grabando, estamos poniendo en realidad todas estas entrevistas live que estamos grabando. Esta va a ir seguramente entre hoy, mañana o pasado, pero estará junto con las otras anteriores y los invitamos a continuar siguiéndonos nuestras publicaciones y nuestras entrevistas por las redes sociales. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Eli, una vez más, y nos estamos hablando y nos estamos viendo todos juntos en otra edición de Instagram Live. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.